actualizaciones también en materia de nutrición, porque muchas veces nos hemos preguntado si estábamos en el peso ideal, si nos sentíamos cómodos con lo que reflejaba nuestro cuerpo, cuál era el vínculo con esa alimentación, y mucho a lo largo de la historia se ha ido y se ha venido en relación a esto, ¿no? Que lo marcaba la balanza, que lo marcaba la cuestión personal, emocional. Un poco sobre eso vamos a hablar. Hay muchísimos factores que pueden influir. ¿Cuál es el valor adecuado? Lo vamos a dialogar en el móvil con Juan Guido y también un especialista. Juan, adelante ustedes. Bueno, qué gran tema, ¿no? Porque empezamos también dentro de una época en donde empiezan muchas consultas seguramente dentro del mundo de la nutrición para ver cuál es el peso ideal. Y es un placer también recibir a Bianca Suácero, quien es nutricionista, licenciada en nutrición, es docente también. Y ahora le vamos a preguntar un poco sobre este trabajo de la docencia, que es principalmente para los niños y para las niñas. Pero antes que nada, con esto del peso ideal, Bianca, te recibimos, gracias por este momento. Hablamos de peso ideal. ¿Hay un peso ideal? ¿Cómo te va? Bienvenida. Bien, primero muchas gracias por este espacio de brindar también mi granito de arena para hablar de estos temas que, como vos dijiste, nos interpelan un montón. Y bueno, hablando específicamente del peso ideal, como vos dijiste, un tema muy controversial que ya llega a la época en donde esta pregunta empieza a ser más frecuente en consulta, y la respuesta es que no existe un peso ideal para todos, para todo el mundo, ¿sí? Nosotros tenemos que focalizarnos en la composición corporal. Y vos me preguntarás, ¿qué es la composición corporal? Es la relación entre la masa muscular, es decir, el músculo, la masa grasa y otros componentes como pueden ser los líquidos que tienen relación con la hidratación. Por eso este va a ser un predictor mayor de salud, a diferencia de un solo número en la balanza, que tenemos que tener en cuenta que el peso va a variar no solo a lo largo del día, sino a lo largo también de toda nuestra vida. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Si yo me peso a la mañana y luego me peso al final del día, ese peso va a variar completamente por un montón de factores, porque es la cantidad de comida que comí, la hidratación, si me moví, si no, si estoy con retención de líquido. Entonces el objetivo acá es no centrarnos tanto en solamente un número de la balanza y poder evaluar un poco más esa composición corporal, que es lo que buscamos: mayor músculo, menor cantidad de grasa. Excelente. Bueno, hay varias cuestiones a tener en cuenta que recién decías, pero en nuestra vida, por ejemplo, cotidiana, ¿cuáles son algunos tips que tenemos que tener en cuenta a la hora de poder atravesar, ¿no?, las distintas rutinas? Bien, lo más importante es tener un equilibrio entre lo físico, lo emocional y lo mental. Yo creo que eso es la base. Siempre las rutinas se deben adecuar a cada uno, porque todos tenemos diferentes rutinas, diferentes horarios, diferentes formas de vida, y lo importante es que uno pueda sentirse con energía, tener buen humor, evaluar si uno descansa bien, cómo está su rutina de movimiento, estamos en movimiento en el día o no. Obviamente, hablando de la alimentación en particular, esta debe ser variada, con los mayores colores posible, como yo le digo. Y también, obviamente, una de las cosas muy, muy importantes es sentirse bien con uno mismo, no tener restricciones, no comer con culpa, tener una imagen corporal de uno mismo que sea saludable y sana, para, obviamente, poder llevar a cabo una vida saludable. ¿Influye la altura, influye la edad también en esos valores? Bien, la altura obviamente va a influir, porque todos somos distintos y todos tenemos estaturas distintas, pero acá donde lo que más hago hincapié es que la genética y la edad va a influir un montón en el desarrollo en nuestras corporalidades también, porque nosotros obviamente crecemos, nos desarrollamos, y también debemos entender que nuestro cuerpo va a atravesar por cambios fisiológicos, es decir, normales, a los cuales nosotros tenemos que empezar a aceptar y a aprender de que nuestra distribución del cuerpo se va a ver modificada, nuestra composición también va a modificarse. Cada vez cuando crecemos el músculo disminuye, la grasa se va distribuyendo en otros lugares, y lo importante es hacerle frente a esto de la mejor manera posible y no caer en esto, en dietas restrictivas, en culpas, yo hace 20 años pesaba tanto, quiero pesar lo mismo, sino entender un poco el proceso fisiológico que hoy en día cada persona, cada paciente atraviesa. Bien, recién estabas contando un poco cuando explicabas del tema de comer sin culpa. Lo que te quiero preguntar es con el tema de los alimentos, ¿no? ¿Cuáles son los alimentos? Si hay que tener alguna restricción con algún tipo de alimentos, ¿hay algunos alimentos que son mejores que otros? ¿Cómo se evalúa eso? Bien, primero, para aclarar, no hay ningún alimento mágico, no hay ningún alimento que por sí solo haga magia o cambie algo o sea menor y peor.
Los alimentos, no hay ningún alimento malo por sí solo, ¿sí? Debemos tener una dieta y una alimentación lo más variada posible. Yo siempre digo que mi plato tenga los mayores colores posibles, es decir, que parezca como un arco iris. Y obviamente yo siempre voy a recomendar frutas y verduras de estación, que son también las más nutritivas y también las más baratas. Es entendible que por la situación económica que siempre atravesamos, a veces es difícil acceder a ciertos alimentos, pero bueno, acá el secreto está en tener educación para poder aprovechar de estos alimentos al máximo, desde lo culinario, desde el aprovechamiento del mismo, para poder obviamente tener una dieta variada. Perfecto. En el tema del equilibrio que recién contabas, empezamos de la mañana, terminamos hasta la noche. ¿Hay algún tip que tengamos que tener en cuenta? Digo, tratar de tener colaciones, de no llegar con tanta hambre a lo mejor a las comidas. ¿Cuáles son algunos tips que podemos recomendar para aquellas personas que a lo mejor también están mirando? Bien, lo primero, como también se dice más que nada por ahí en nutrición deportiva, es anticipar la jugada, ¿sí? Es decir, de que si yo sé que voy a tener un día fuera de casa, poder prever, tener un día para poder organizar las comidas, por ejemplo, de la semana, que esto se llama meal prep, que también es muy conocido, o batch cooking, el cual trata de, yo me tomo un día de la semana, el día que más cómodo me quede, para poder cocinar, preparar y dejar ya todo listo, para yo después poder organizar en tuppers, que yo siempre a mis pacientes les digo, el tupper es mi nuevo mejor amigo, para poder hacerle frente a esos momentos en los cuales estamos fuera de casa, nos agarra hambre, no pasar hambre también, porque después uno llega a la siguiente comida desesperado, y no es esa la idea. Y obviamente las colaciones es una buena estrategia, siempre tener en la mochila alguna fruta, algún fruto seco, alguna barrita de buena calidad. Son mis recomendaciones básicas para poder que no nos agarre desprevenidos. Perfecto. Bianca, por último, recién comentabas de la educación nutricional, que es muy importante, y vos sos docente. Contanos cómo es eso también, ¿no? ¿Dónde haces docencia y a quiénes también? Bien, yo soy parte del equipo de Nutris, de la Asociación Civil Súper Saludable, la cual es un equipo que tiene un proyecto que se llama Educar en Salud, en donde damos clases de educación nutricional a niños, niñas y adolescentes de nivel inicial y de primaria. Yo particularmente estoy en una escuela en Alvear, se llama Gendarme Argentino, les mando un saludo, y a donde damos educación nutricional, pero no solo alimentaria, sino también emocional, trabajamos vida activa, sustentabilidad, punto fuerte que los niños y niñas y adolescentes hoy en día tienen que tener para poder, obviamente, estar con más herramientas a futuro. A partir de ahí me parece que es lo más importante después de trabajar, ¿no? Exactamente, sí, a mí es una de las cosas que más me gusta y el campo en donde está todo fresco y también entra mucha más información. Bianca, muchísimas gracias. No, bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, Bianca Schwazero, que es la licenciada en nutrición que nos vino a visitar hoy para tener en cuenta todos estos tips y también lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de este valor, de este peso ideal que muchas veces le llamamos.